Estamos a miércoles, es 3 de julio del año 2024. Tenemos por delante una jornada veraniega en todo el país. Aviso amarillo por las altas temperaturas esta tarde en Extremadura, en Andalucía, en la región de Murcia. Vamos a tener alguna nube perdida en el Cantábrico. Cielos despejados en el resto del país durante toda la jornada. Estamos estrenando el día con 19 grados en Badajoz. Tenemos 20 grados en Alcoy, 24 grados ahora mismo en Cazorla. Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo para este nuevo día en un momento. 3 historias para empezar el miércoles. Feijóo cuestiona en Onda Cero la imparcialidad del Constitucional y el gobierno finge que se sofoca muchísimo al escucharlo. El PP retrasa su recurso contra la ley de amnistía y reprocha a Sánchez que predique la regeneración democrática sin practicarla. Griñán está a un paso de la rebaja de su pena por el caso de los ERE. El Constitucional examina hoy otros 4 recursos de condenados por este caso, después de haber anulado ayer el delito de malversación al exdirector del Instituto de Fomento Andaluz, el señor Serrano, el que ya ha sido excarcelado. La nueva doctrina diluye el caso de los ERE y le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Y vísperas de cambio de gobierno en el Reino Unido. Mañana se celebran elecciones anticipadas y el Partido Conservador se ha resignado ya a encajar un hundimiento. El laborista, el señor Starmer, prepara su primer gabinete. En Francia comienza hoy la campaña express para la segunda vuelta de las legislativas este domingo. Bueno, lo primero es el eco que ha tenido la comparecencia, la entrevista del señor Núñez Feijóo en este programa en el día de ayer por diversas cuestiones, diversas declaraciones que hizo, diversos asuntos. Igual lo que más eco ha tenido, porque el gobierno se encargó después de que lo tuviera, dándole la réplica, fue lo del Tribunal Constitucional. Esto que dice el señor Núñez Feijóo a la pregunta que es ¿por qué no ha recurrido el PP todavía a la ley de amnistía? Si tiene claro que es inconstitucional desde que empezó a redactarse. Pues han pasado ya 3 semanas desde que entró en vigor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se ha presentado el recurso? Dijo el señor Núñez Feijóo que es que van a agotar el plazo. Van a agotar el plazo porque están estudiando aún los argumentos, porque esperaban a ver qué decía el Tribunal Supremo, ahora ya lo saben, porque tienen dudas sobre la imparcialidad del Constitucional. Ya, pero al final tendrás que presentar el recurso ante el único que hay, que es el único árbitro que hay, es el Tribunal Constitucional. Es que no hay otro. Es que no hay otro. Hoy apunta el diario La Razón que hay un motivo adicional, y es que el PP está esperando a que se constituya la nueva Comisión Europea, a ver si consigue que la nueva Comisión Europea diga algo sobre la amnistía en España antes de proceder a presentar el recurso correspondiente. Bueno, lo de la imparcialidad cuestionada del Tribunal Constitucional en explicación del señor Núñez Feijóo ayer en este programa. No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que hay, no lo discuto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de 2 cargos del gobierno nos parece absolutamente inmoral. Trufado dice de cargos del gobierno porque hay 2 magistrados que son elegidos por el gobierno. Uno que va a ser elegido ahora por el Senado, otro que elige el Congreso. En este caso, los 2 elegidos por el gobierno, es verdad que fueron claramente de la cuerda gubernamental, porque uno era el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la otra era una directora general del Palacio de la Moncloa. Es decir, de los miles de juristas que hay en España, pues es verdad que el presidente Sánchez eligió expresamente a 2 que no había duda de qué cuerda política son y cuál es la afinidad que tienen. ¿Eso justifica que el PP ponga en cuestión la imparcialidad del Tribunal Constitucional? Bueno, para el PP sí, claro, pero esto es lo de siempre. Si tú cuestionas al árbitro, pues te quedas sin árbitro. Y el día que el Constitucional te dé la razón, ¿qué pasa? Si es que alguna vez te la da. Bueno, digo que tuvo mucho eco esta declaración de Núñez Feijóo, básicamente porque el gobierno, que siempre está muy atento, en el Palacio de la Moncloa, siempre que viene Feijóo a este programa, están muy atentos, a ver qué es lo que dice, a ver por dónde se le puede sacar punta a alguna cosa. A veces es que no hace falta sacarle punta porque es bien claro lo que se dice y la réplica que merece. En este caso, de la portavoz del gobierno, la señora Alegría, la ministra Pilar Alegría, que ayer fingía un enorme escándalo por lo que entiende que es un ataque injustificado de Feijóo al Tribunal Constitucional y un ataque a la separación de poderes. Le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y concretamente en este caso el Tribunal Constitucional. Porque esas declaraciones son de extrema gravedad y desde luego muy preocupantes por parte del líder de la oposición que atentan contra el Estado de Derecho. Bueno, luego le daremos una vuelta
declaración de la ministra Pilar Alegría. Decía anoche Rafa Latorre, y es verdad, y decía Vallés, y es verdad, Vicente, que hombre, igual también es grave que la ministra portavoz del Gobierno no sepa distinguir entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es el árbitro. El Tribunal de Garantías, que dicen otros, ¿no? Que se le llama también. Pero no es Poder Judicial. Pero bueno, más allá de eso, que no es una cuestión menor, es verdad, pero más allá de eso, es que este Gobierno igual es el menos indicado para criticar a nadie por cuestionar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Es que el Gobierno tiene historia propia en este asunto. El Gobierno dejó de criticar al Tribunal y de atacar al Tribunal Constitucional cuando Pumpido se convirtió en el presidente del Tribunal Constitucional y empezó a haber mayoría de izquierdas en ese tribunal, con el nombramiento de Juan Carlos Campo incluido, ¿no? Y de Laura Díez. A partir de ese momento, el Gobierno ya no solo dejó de criticar él al Tribunal Constitucional, sino declaró inadmisible que nadie pueda cuestionar al Tribunal. Pero es que antes veníamos de un Gobierno que seguramente es el que más duramente ha atacado al Tribunal Constitucional en nuestro país. Cuando aquello de que quería amordazar al Parlamento por parar una votación en el Senado. Bueno, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se produjo una situación pues verdaderamente embarazosa, y es que estaba presente en la rueda de prensa de los 4 que comparecían, una era la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es de Sumar, y a la que se le preguntó pues por el paro y por sus cuestiones. Nadie le preguntó por el tema del Supremo, de la amnistía, pero ella quería hablar de ese asunto y por tanto, sin que nadie le preguntara, pues se lanzó a dar su versión, mientras los demás ministros que eran de la órbita socialista, incluida la ministra portavoz, pues ponían cara de circunstancias, de hay que ver por qué estaba hablando de lo que no le corresponde. Supongo que es lo que estaba pensando la ministra portavoz y compañía, supongo. Bueno, ¿y qué quiso decir Yolanda Díaz? Pues que es inaudito lo del Tribunal Supremo con la ley de amnistía, y que es inaudito que el PP critique la no imparcialidad del Tribunal Constitucional o la parcialidad del Tribunal Constitucional, cuando el PP ha elegido como magistrado para el Tribunal Constitucional al vocal del CGPJ, Macías. Que lo diga el Partido Popular cuando ha designado, ¿no? Pues, en fin, al señor Macías en el mismo, pues creo que se descalifica por sí mismo. Bueno, el señor Macías, ya hablamos de ello ayer también con el señor Núñez Feijóo. El señor Macías es vocal del CGPJ saliente, es verdad, en mi opinión al menos, es el más beligerante o el más significado políticamente de los vocales, igual empatado con Álvaro Cuesta, que es del PSOE, pero el más significado, y es verdad que es la figura elegida por el Partido Popular y pactada con el Partido Socialista, porque fruto de ese pacto, y sin pacto no habría nombramiento, fruto de ese pacto, el Senado, que es quien tiene la competencia, elegirá a Macías como nuevo magistrado del Alto Tribunal. Bueno, el Constitucional está en la sopa esta mañana, porque también es noticia por lo de los ERE. Ya empezó hace unas semanas, ya marcó cuál era el camino, y ahora pues se va confirmando que el camino, ¿cuál es? Pues el de diluir la causa de los ERE, el de rebajar la gravedad de los delitos cometidos y rebajar las penas de las personas que fueron en su día condenadas tanto por la Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo, con esta doctrina del Tribunal Constitucional que dice que el Supremo se extralimitó o interpretó equivocadamente el delito de malversación en algunos de los supuestos. Pero eso significa que, por ejemplo, el señor Serrano, que fue director general de la agencia IDEA, la agencia IDEA era un órgano de la administración andaluza, época gobernada por el Partido Socialista. Es que el Partido Socialista gobernó casi siempre en la comunidad andaluza. De hecho, hasta hace 6 años parecía imposible que el PP gobernara en Andalucía. Parecía imposible que el PSOE llegara a perder la mayoría absoluta, la perdió. Que llegara a perder el gobierno de Andalucía, lo perdió. Pero es que ahora quien tiene mayoría absoluta es Juanma Moreno. Es que hace 6 años esto parecía inaudito. Y el caso de los ERE pues fue de lo más comentado en las campañas electorales de Andalucía y durante mucho tiempo en la vida política de aquella comunidad andaluza, de aquella comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque la agencia IDEA, por ejemplo, pues creó un montón de agencias instrumentales o organismos instrumentales dedicados a encubrir, según la sentencia judicial, el fraude con el dinero público de los ERE. Y el director de la agencia fue en su día condenado, se llama Serrano, y ayer, fruto de esta nueva doctrina del Tribunal Constitucional, pues salió de prisión. Emocionado y abrumado porque por fin se haga justicia después de tanto tiempo y por haber tenido que pasar 1 año y medio de mi vida aquí dentro en prisión de manera absolutamente injusta, como ha determinado de manera muy contundente el Tribunal Constitucional. Y como la doctrina del Constitucional pues ya se ve cuál es, sobre el delito de malversación, todo indica que las otras personas condenadas cuyos recursos están pendientes de dilucidarse, por ejemplo hoy hay otros 4 condenados, en breve llegará el recurso de José Antonio Griñán, pues que todos ellos van a ver aliviadas sus penas, y en el caso de Griñán que no tendrá
que ingresar en prisión, cosa que por otra parte no ha llegado a hacer en ningún momento por distintas razones o motivos que han ido admitiendo los tribunales. Hay debate no solo sobre la doctrina del Tribunal Constitucional, sino sobre todo sobre el papel del Tribunal Constitucional en este asunto. El papel de corregir una sentencia y, por tanto, una interpretación del Código Penal y de la legislación que hizo en su momento el Tribunal Supremo. Y hoy en las crónicas pues se recuerda que Cándido Conde Pumpido, antes de ser magistrado del Constitucional, era juez del Tribunal Supremo. En abierta discrepancia en este asunto con el criterio de otros compañeros suyos entonces del tribunal, que ahora están viendo cómo su criterio es desbaratado por la mayoría de izquierdas del Tribunal Constitucional. Y además de todo eso, fuera de España tenemos 2 citas electorales bien interesantes, o 3 si usted quiere. En noviembre es lo de Biden, que ahí está el hombre atornillado a la candidatura y que no hay manera de que renuncie. Tenemos mañana mismo elecciones anticipadas en el Reino Unido, las convocó Rishi Sunak, que es el actual primer ministro. El Partido Conservador está en el gobierno y el Partido Conservador va a perder el gobierno, porque las encuestas dicen que los laboristas, o sea, la izquierda está hasta 20 puntos por delante de los conservadores, que están ya resignados a mañana a pegarse un tortazo verdaderamente inapelable o incuestionable. Y luego en Francia hay una campaña electoral muy rápida, claro, porque la segunda vuelta es el domingo. Segunda vuelta de las presidenciales, ya está puesto en pie el cordón sanitario, como siempre, como es tradición, al partido de Le Pen, a la extrema derecha, cordón sanitario, Frente Republicano, como usted lo quiera llamar. Se han retirado ya 200 candidatos de esos que eran de la triangulación, o sea, circunscripciones donde había 3 que se habían clasificado para la segunda ronda, pues está renunciando para concentrar el voto en el adversario que quede de la extrema derecha, pero está por ver que eso funcione en esta ocasión, siendo por primera vez, como contamos ya el domingo pasado, el partido de Le Pen, la extrema derecha, siendo por primera vez el más votado en unas elecciones legislativas en Francia. Es decir que, guste o no guste, pues hoy el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional, es la primera fuerza política en el territorio francés. El domingo, el desenlace. Alsina en